¿Qué tal? Buenas noches. Eh, yo les voy a hablar sobre lo que son las funciones en PHP. Mi nombre es Jaime Villoso, soy de prácticas intermedias y vamos a hablar sobre funciones en PHP. Ok, entonces las funciones definidas por el usuario, eh, estas son herramientas de mucha importancia en cualquier lenguaje de instrucción. Una función es un conjunto de instrucciones que a lo largo del programa va a ser ejecutada múltiples veces. Por ello, este conjunto de instrucciones se agrupan en una función, las cuales pueden ser llamadas y ejecutadas desde cualquier punto del programa. Entonces, básicamente, una función eh, nos sirve para no tener que estar escribiendo un código que se va a repetir muchas veces dentro de todo nuestro programa, ¿verdad? O sea, lo escribimos una sola vez y después hacemos un llamado a este código para que se pueda eh, entender un poco más nuestro programa. Además, una función puede recibir parámetros de los cuales puede que dependa o no el resultado de una función. La mayoría de veces sí, el procedimiento siempre utiliza estos parámetros y dependiendo de ellos retorna algún resultado, ¿verdad? Eh, es decir, que según el parámetro o los parámetros que se le invoquen a la función, esta devolverá un resultado u otro, ¿verdad? Entonces, la única condición para hacer un llamado a una función es de que primero tiene que estar definida la función para luego poder hacer el llamado, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a lo que es a la sintaxis de una función. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos la sintaxis. La primera palabra que vemos es una palabra reservada que dice function. Siempre luego viene el nombre que se le va a dar a la función. En este ejemplo solo dice nombre, ¿verdad? Aquí podemos poner el nombre de cómo la vamos a identificar, seguido de un listado de parámetros. Y luego ya entre llaves podemos poner todas las instrucciones que nosotros queramos. Cabe mencionar que las instrucciones pueden ser cualquier código de PHP válido, incluso eh, puede ser llamado a otras funciones, ¿verdad? No tiene restricciones. Entonces vamos a pasar a lo que es las llamadas, ¿sí? Entonces tenemos que para llamar a una función, lo único que necesitamos hacer es seguir esta sintaxis, la cual es el nombre de la función, seguido de, entre paréntesis, el listado de parámetros si es que tuviese, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo, si nos damos cuenta, aquí empezamos el código PHP. Luego tenemos la declaración como tal de la función, en este caso la función se llama mostrar texto y recibe un parámetro que se va a llamar texto, ¿sí? El funcionamiento de esta función es simple, simplemente va a imprimir en negrita, ¿verdad? El texto a mostrarse el siguiente, luego va a hacer una impresión del texto con el cual recibe como parámetro, ¿sí? Y luego tenemos ya lo que sería el llamado a la función. Entonces, si nos damos cuenta, solo tenemos que poner el nombre de la función, que en este caso es mostrar texto, y le mandamos el parámetro, que el parámetro aquí sería la cadena funciones PHP. Si nosotros ejecutáramos este código, nos debería devolver, como vemos esta etiqueta HTML, entonces este negrita, en negrita nos debería devolver el texto a mostrar es el siguiente, dos puntos, y en otra línea nos debería demostrar el texto que es el que le estamos mandando, que en este caso sería funciones PHP. Ok, luego tenemos eh, un procedimiento versus una función, ¿ok? En muchos lenguajes se hace una distinción entre lo que es un procedimiento y lo que es una función,
¿sí? Básicamente la distinción es de que un procedimiento no devuelve ningún valor, mientras que una función sí lo hace. Sin embargo, en PHP no se distingue una cosa entre la otra, simplemente se habla de un término general que es función. Entonces vamos a regresar. Si nos damos cuenta, también en muchos lenguajes podemos ver que el listado de parámetros siempre viene acompañado de su del tipo de dato que va a recibir. Sin embargo, en PHP no es así. Nosotros simplemente ponemos la variable, como se va a llamar, y PHP trata de hacer la conversión y utilizar de la manera que pueda y, como por así decirlo, intuir el tipo de dato con el cual se está ejecutando. Si en caso se hiciera una operación no válida, ¿verdad? Ya sería algo semántico. Por ejemplo, sumar una cadena con un número y restarle un número, por ejemplo, ¿verdad? Eso no se podría. Y PHP nos mostraría lo que sería un error. Ok. Luego tenemos lo que serían las utilidades de las funciones. ¿Sí? Entonces, la utilidad fundamental de una función es no tener que repetir partes de códigos comunes, como bien les comentaba anteriormente, el cual sería necesario repetirlo varias veces. Estas partes de código común se agrupan en funciones y simplemente llamaremos a la función cada vez que necesitamos ejecutar ese código. De esta manera evitamos la repetición que hace más largo y difícil el entender algún programa o desarrollo web. ¿Sí? Entonces supongamos que nosotros estamos haciendo, no sé, una calculadora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que vamos a mandar a llamar a hacer muchas sumas, no vamos a estar haciendo la suma de las dos variables, ¿verdad? Estar escribiendo el código, sino que simplemente creamos una función que se llame sumar, le mandamos los parámetros en este caso serían las variables que vamos a hacer la suma y ya retornaríamos el valor. Lo vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos por último lo que sería ya la sentencia return. ¿Ok? Entonces básicamente la sentencia return, este, esto es la que nos indica que va a devolver un dato, ¿verdad? Estas funciones cuando tienen un return se llaman funciones en sentido estricto. Entonces dice son aquellas que ejecutan un código y como punto final de dicho código incluyen una sentencia return. ¿Sí? Entonces la sentencia return eh, puede devolver cualquier tipo de dato. ¿Sí? Puede ser una variable, puede ser un texto o puede ser un número, por ejemplo. ¿Sí? Ok, eso sería con la parte teórica y vamos a pasar a lo que sería la parte práctica. Ok, entonces para empezar la parte práctica, yo aquí tengo un archivo de PHP simple, ¿verdad? No tiene absolutamente nada. Simplemente tiene la impresión del famoso Hola Mundo. Entonces solo vamos a verificar que sí nos esté funcionando. Y si nos damos cuenta, y aquí le doy que ejecute mi archivo example.php y nos va a tirar el Hola Mundo, ¿verdad? Entonces vamos a editarlo solo para ver de que esté todo en función. Ok, y tenemos todo en función. Entonces lo que vamos a pasar a hacer es hacer un par de ejemplos de lo que son las funciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero una función simple, ¿verdad? La cual nos va a solicitar eh, una cadena de texto y vamos a imprimir esa cadena de texto, justo como lo teníamos en el ejemplo, ¿sí? Entonces, como decía el ejemplo, primero tenemos que poner lo que es la palabra reservada function, luego vamos a poner el nombre de la función, en este caso vamos a poner mostrar texto, ¿verdad? Dice que
entre paréntesis el listado de parámetros que fuese a recibir. Y por último, todas las sentencias que querramos que esta función ejecute, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos y, por ejemplo, en esta función solo queremos imprimir un texto, ¿verdad? Digamos que en este va a ser imprimiremos un texto, por ejemplo, ¿verdad? Y hacemos solo esto. Aquí nosotros ya tenemos la función mostrar texto, ¿verdad? Vamos a guardar. Y si ejecutamos, simplemente no va a hacer nada. ¿Y por qué no va a hacer nada? Porque a pesar de que nuestra función está bien, ¿verdad? Cumple con todo con toda la sintaxis, nunca estamos haciendo el llamado de dicha función. Entonces, para que una función se ejecute, tenemos que hacer el llamado de esta función. Entonces, para hacer el llamado, vamos a simplemente poner el nombre de la función, seguido del listado de parámetros si los hubiera, y si no, sería un punto y coma, ¿verdad? Para terminar. Entonces, vamos a guardar esto y vamos a hacer la prueba. Ahora sí. Entonces, perfecto, miren, ahora ya nos aparece, imprimiremos un texto, ¿verdad? Si lo queremos ver en flujo, PHP lo que hace es que reconoce la función y la deja guardada en memoria, y hasta que mande a llamar la función va a ejecutar todas las sentencias que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso sería la primera parte. Luego ahora vamos a pasarle lo que es una variable, un parámetro, perdón. ¿Sí? Entonces, para pasarle un parámetro solo ponemos el símbolo de dólar y le ponemos el nombre de la variable que nosotros queremos recibir, ¿sí? Entonces, en este caso se va a llamar texto, y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner aquí el texto, ¿verdad? Que nos haga una impresión de este texto. ¿Y qué pasa si la mando a llamar yo solo así, sin enviarle el parámetro? Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya nos tira un error. Incluso nos dice en dónde está, ¿verdad? Nos dice que está en la línea 3, de qué archivo. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que se ha encontrado un error. Y dice que se encontraron muy pocos argumentos en la función mostrar texto. Entonces se pasaron 0 en la función en la línea 8 y exactamente se esperaba 1, ¿verdad? Estaban esperándose 1 en la función. Entonces, si nosotros imaginemos que no queremos mandarle un texto, simplemente podríamos mandar una cadena vacía, lo cual ya no lo habría de reconocer y simplemente no nos va a imprimir nada, ¿verdad? Pero si no ponemos un valor de parámetro mientras que la función espera un parámetro, eso nos va a devolver error, ¿sí? Entonces aquí voy a poner, imprimiremos el texto, aprendiendo PHP, funciones en PHP, ok. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a recargar el archivo, y si nos damos cuenta, aquí ya nos aparece imprimiendo un texto, y aquí está el parámetro que se le envió, que sería aprendiendo funciones en PHP, ¿sí? Bueno, hasta ahí todo bien. Entonces, si nos damos cuenta, este eco realmente lo que hace es escribir eh, en el navegador, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos hacer algo como lo siguiente. Sabiendo que esto se ejecuta en un navegador web, podemos utilizar lo que son las etiquetas HTML. Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a imprimir esto en negrita y esto no lo va a imprimir normal, como para tener una separación de lo que estamos imprimiendo en un parámetro y lo que estamos teniendo como texto, por así decirlo, quemado, ¿verdad? Y incluso si lo inspeccionamos, nos vamos a dar cuenta de que aquí en este elemento, aquí nos está escribiendo el código HTML,
que es justo lo que nosotros pusimos en nuestra función, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a hacer otra prueba. Entonces solo para mostrar de qué pasa si ejecutamos una función pero que no hemos declarado. Esto nos debería arrojar un error. Dependiendo del navegador nos va a arrojar a veces un error, ya que muchas veces no encuentra la función. Sin embargo, en esta versión sí lo hizo, ¿verdad? Aunque no es recomendable, puede dar errores, no se debe de hacer. Se debe declarar primero la función y luego hacer el llamado. Ok, entonces ahora vamos a hacer otra operación, por ejemplo, otra función. Vamos a hacer una función para sumar, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, entonces vamos a poner la palabra reserva a function, vamos a poner el sumar y vamos a poner nuestras variables, ¿verdad? Que digamos que sería número 1, y el número 2. Ok, ¿y qué va a hacer esta función? Básicamente lo que va a hacer es sumar estos dos números. Entonces nosotros prácticamente podríamos poner un eco de un resultado. Ok, vamos a declarar aquí una variable dentro de nuestra función que va a ser el resultado que vamos a devolver. Sí, la vamos a inicializar con un 0, ¿verdad? Y vamos a decir que el resultado va a ser igual a la suma de número 1 más número 2, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer, la función va a solicitarte dos parámetros. Vamos a declarar nuestra variable resultado y en resultado vamos a almacenar lo que es la suma de nuestros dos parámetros y vamos a mandar a imprimir nuestro resultado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el llamado de la función sumar, por ejemplo. Vamos a sumar 5 más 3, por ejemplo, y vamos a ver qué nos devuelve. Ok, aquí nos está tirando un error. Vamos a ver. Un segundo. Ok. Eh, bueno, como dicen, ¿verdad? Si no hay error, no es en vivo, pero aquí nos está indicando de que tenemos un error, de que está esperando que encontró el token inesperado, será ya, ¿verdad? Aquí es que nos está faltando el punto y coma. Entonces vamos a ponerle el punto y coma para el eco y vamos a volver a dar aquí. Bueno, entonces aquí nos está dando de que solo se pasó un error, perdón, un parámetro y está esperando dos. Y eso es porque yo aquí hice la suma y no separé por coma, ¿verdad? Para hacer la separación de los parámetros se debe usar una coma. Entonces ahora sí, no nos debería dar error. Perfecto. Entonces ahora si nos damos cuenta ya nos dice, está el resultado de la primera función, luego ya tenemos el resultado de la segunda función. Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a separar esto para ir teniendo una separación de lo que nos van imprimiendo cada función, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la etiqueta ver para que nos haga una separación de las funciones, ¿sí? Entonces aquí ya nos separó el resultado y como bien podemos ver,
dentro de los parámetros nosotros podemos mandar ya sea operaciones, funciones, e incluso podemos hacer una función anidada que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a poner esto un poquito más complejo, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar esta función y vamos a decir que esta función se va a llamar ahora realizar operación. Y siempre nos va a decir que necesita dos parámetros y necesita un operador, por ejemplo, ¿verdad? Para saber qué operación es la que va a hacer, ¿sí? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que si el operador es igual a un signo más, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que nos va a hacer una suma, que es lo que ya teníamos. Pero si el operador fuese un signo menos, lo que nos correspondería hacer es una resta. Entonces vamos a poner aquí para la resta. Incluso digamos que podríamos hacer de una vez la multiplicación y la división. Multiplicación y división, ¿sí? Entonces, vamos a copiar este texto en estas y básicamente lo que va a cambiar sería la operación que vamos a realizar. Entonces, aquí vamos a cambiar esto y le vamos a decir que vamos a realizar la operación y vamos a hacer un eco aquí de el resultado de la operación es puntos, nos va a imprimir lo que es el resultado y luego de eso, bueno, vamos a ejecutarlo ahí, a ver qué pasa. Vamos a guardar estos cambios y lo vamos a ejecutar. Ok, entonces, perdón, se me olvidó agregar aquí la operación que vamos a hacer. Entonces la vamos a hacer que es primero la suma. Ok, entonces si nos damos cuenta aquí ya nos aparece, ¿verdad? El resultado de la operación es 8. Si nosotros queremos hacer un menos, por ejemplo, o sea, una resta, aquí ya nos aparece. El resultado de la operación es 2. Digamos una multiplicación. Guardamos y ejecutamos. Ya nos tira el 15, ¿verdad? Y por último, una división, solo que aquí vamos a poner 15 para que sea una división exacta. Aunque maneja múltiples tipos de datos. Vamos a dejar el 5 para ver qué nos arroja. Ok, entonces si nos damos cuenta nos tira un decimal, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos una operación que ya, si se dan cuenta, yo no tuve que realizar una función para sumar, una función para restar, una función para multiplicar y otra función para dividir. Simplemente, como todos tenían en común que lo que van a realizar es una operación, simplemente podemos crear una función que resuelva una operación dependiendo de los parámetros que nosotros le enviamos, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, como les decía, ¿verdad? Entonces, solo para que miremos, nosotros también podemos declarar variables. Vamos a poner variable 1 y le vamos a declarar el valor 5, por ejemplo. Y le vamos a poner variable 2, que va a ser el 3, ¿sí? Entonces, en vez de mandar como que los valores quemados, nosotros le vamos a mandar las variables. Variable 1, variable 2, y quiero que me las multiplique, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver esto. Entonces, si nos damos cuenta, nos hizo la misma operación, nos la realizó bien. Y en este caso lo que estamos haciendo es enviándole dos variables, ¿verdad? Las cuales pueden ir siendo modificadas
durante toda la ejecución del programa. Y si nos damos cuenta, esto cumple con el aspecto que mencionaba la presentación. Nosotros en ningún momento le estamos diciendo qué tipo de dato es el que está enviando. Sin embargo, PHP, cuando está haciendo sus operaciones, intuye de qué tipo de dato es el que está procesando, ¿verdad? Nosotros no le estamos indicando qué tipo de dato. Entonces, lo que podemos hacer aquí, como les comentaba, es hacer llamadas a funciones mandando y comparando incluso otra función, ¿verdad? Aquí podemos hacer el llamado, digamos, a realizar operación. ¿Sí? Vamos a mandar a llamar realizar operación. Y le vamos a mandar siempre la variable 1 con la variable 2. Le vamos a decir que nuestro primer parámetro va a ser la resta, por ejemplo. Entonces, el resultado de nuestra operación en resta sería 5 menos 3, ¿verdad? Nos debería dar un 2. Y ese resultado lo vamos a mandar como primer parámetro. Entonces sería 2 para nuestra segunda función, ¿verdad? Y dice que en esa vamos a mandar otra vez la variable 2, que sería un 3. Entonces tendríamos, y lo va a multiplicar, sería 2 por 3, 6. Nos tendría que dar el valor de esa operación. Bueno, pero si nos damos cuenta, nuestra función hasta el momento lo único que hace es imprimir, ¿sí? Imprime el resultado, pero nunca nos retorna un valor. Entonces, si yo mando a ejecutar esto, realmente no va a saber qué hacer porque al realizar esta función no está devolviendo un valor que sería el que estamos esperando. Entonces, para eso vamos a hacer uso del comando return, ¿sí? Y entonces ahí sí lo que vamos a hacer es devolver el resultado de la operación y ahora sí ya se podría hacer. Entonces para esto lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer, en vez de imprimir eso, vamos a hacer el eco de lo que nos resulte esta operación, ¿verdad? Entonces vamos a validar, a ver cómo funciona. Entonces, si nos damos cuenta, justamente nos devolvió un 6, ¿verdad? Entonces esto cumple de que podemos hacer llamados anidados, por así decirlo, dentro de nuestra operación, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a pasar a hacer es que vamos a llamar una función dentro de otra de esta función, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que esta primera función se ejecute y luego mande a llamar mostrar texto que nos va a imprimir el resultado de esta operación, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer esto. Vamos a modificar esta. Vamos a decir que el resultado de la operación es 2 puntos, ¿sí? Y esto va a ser algo muy importante porque vamos a ver cómo es que funciona, cómo es que hace los llamados, ¿verdad? Por si tenemos duda de cómo hacen el llamado, vamos a hacer este llamado, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar este texto. Mandamos a llamar la función mostrar texto y le vamos a enviar como parámetro siempre nuestro resultado, ¿sí? Entonces ya no vamos a hacer este eco. Vamos a quitar este y vamos a hacer esta impresión que nos la haga aquí, ¿verdad? Que sea de último para que tengamos como que un separador de cada vez que se manda a llamar la función. Ok, entonces vamos a ejecutar nuestro programa. A ver, también vamos a quitar este para que no haya ningún problema.
y vamos a ejecutarlo. A ver qué pasa ahora. Ok, entonces, si nos damos cuenta, justamente nos mostró los resultados, dos resultados, porque nosotros estamos mandando a llamarla dos veces. Y si nos damos cuenta, el primer resultado que nos mostró es 2 y luego es 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Que nosotros vinimos y mandamos a llamar esta operación, esta función. Pero como dentro de esta función tenemos que un parámetro es una función, entonces primero lo que hace es que dice, bueno, voy a ejecutar realizar función. Y el parámetro, el primer parámetro es este. Ah, pero este es una o es otra función. Entonces, primero tengo que resolver esta función para poder saber cuál es el valor que le corresponde y así poder llamar a la función. Entonces, primero se realiza esta operación que fue lo que hicimos como primer punto, ¿verdad? La resta entre 5 y 3, que sería el número 2, que es lo que nos está mostrando. Y luego la multiplicación de ese 2 por nuestra variable siempre 3, que sería 2 por 3, el número 6. Y eso es lo que nos está mostrando aquí nuestro programa, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente eso sería con las funciones. También pueden ser llamados condicionales, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que si queremos hacer llamados dependiendo de circunstancias de nuestro programa, ¿verdad? Digamos que siempre queremos hacer siempre que vamos a hacer una resta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una resta de la variable 2 menos la variable 1, este, nos va a decir, nos va a hacer un negativo. Pero si nosotros, por ejemplo, no quisiéramos que esto fueran negativos sobre ninguno, vamos a decirle lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, si la variable 1 es menor que la variable 2, entonces vamos a realizar la operación. La operación vamos a realizarla siempre con primer parámetro. Siempre va a ser el mayor, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que aquí el menor es este y este es el mayor. Entonces, variable 2 y variable 1. Y si no, en el else, ¿verdad? Quiere decir, eso quiere decir de que ya sea que sean iguales o que la variable 1 va a ser mayor a la variable 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer siempre que sea la resta, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Solo para que miremos. Aquí sería variable 1 y variable 2. ¿Sí? Entonces, el llamado a la función puede ser también en condición, no importa, no importa dónde se haga el llamado a la función, siempre que cumpla y el programa se ejecute, va a mandar a llamar uno o otro, ¿verdad? Entonces, en este caso, 5 es mayor, tendría que hacer la operación, ¿verdad? La normal, que sería 5 menos 2. Y si yo vengo y hago el cambio, por ejemplo, aquí pongo, dejemos el 5 y aquí pongámosle 10 para que miremos, ¿verdad? Podemos ver que siempre nos va a arrojar un número positivo, no importando de que cuál sea el mayor o cuál de los dos sea el menor, siempre con nuestra condición, ¿verdad? Siempre va a hacer el llamado al número, siempre va a mandar como primer parámetro el número positivo y luego el número mayor, perdón, y como segundo parámetro el número menor. Ok, entonces incluso esto no se detiene a que solo podamos hacer, por ejemplo,
una sola función, podemos hacer el llamado de múltiples funciones, como lo hemos visto. Y por último vamos a ver lo que es una función recursiva, ¿sí? Entonces una función recursiva es una función que se manda a llamar a ella misma, ¿verdad? Entonces se puede mandar a llamar cuantas veces nosotros lo querramos o lo necesitemos, en este caso lo programemos, ¿sí? Entonces vamos a mandar a llamar, por ejemplo, vamos a hacer una función aquí recursiva, por ejemplo, función, y le vamos a poner recursividad, ¿sí? Y en la recursividad lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar un parámetro para tener un control. Digamos, este parámetro se va a llamar A. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que mientras A sea menor que 20, ¿sí? Lo que vamos a hacer es imprimir A para ver qué está pasando con A, ¿verdad? Vamos a imprimir un salto de línea. Ok, vamos a hacer el eco de A. Y vamos a ir incrementando A para que vamos a ir haciendo el llamado recursivo de la misma función, incrementando A para ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el llamado de esta misma función y le vamos a mandar como parámetro siempre A, pero esta vez incrementado en un 1, ¿sí? Entonces, esto de momento vamos a dejarlo comentado para que no se llame, solo miremos la función recursiva y vamos a mandar a llamar a nuestra función recursiva y le vamos a mandar como parámetro número 5, ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Ok, entonces si nos damos cuenta, a pesar de que yo mandé a llamar una sola vez la función, dijimos que esta función iba a ser recursiva y se iba a ejecutar hasta que A fuera menor que 20, ¿sí? Mientras que A fuera menor que 20, se iba a estar ejecutando. Entonces, si nos damos cuenta, si lo queremos ver así, podemos ver que empezó con el 5, que fue el número que yo le envié. Entonces vino, entró a la función y dijo, bueno, A es menor que 20, sí. Imprimió A. Luego pasó a hacer otra vez el llamado con un A más 1, que sería 6, ¿verdad? Entonces dijo, 6 es menor que 20, sí. Imprimió A, en este caso imprimió el 6. Luego sigue otra vez y una vez, entonces incrementa a 6, 7, lo vuelve a llamar y así sucesivamente hasta llegar al número 20, ¿verdad? O sea, imprime el número 19, que sería su última ejecución, y viene y dice, bueno, entonces ahora voy a incrementar otra vez 20, y dice, si 20 es menor que 20, no, ya no se cumple, por lo tanto, ahí sí ya se sale. Cuando termina de ejecutarse la función, regresa a la función anterior del 19, termina de ejecutarse, regresa a la función 18, termina de ejecutarse y así se va sucesivamente hasta salir de todos los llamados y continuar con la ejecución. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a poner un eco, ¿verdad? Solo para que podamos ver. Aquí sería proceso después de llamado a función recursiva, ¿verdad? Entonces la vamos a volver a ejecutar para que vean cómo pasó. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, hace todos los llamados. Luego cuando ya termina de hacer su recursividad que encuentra el final, ya sigue con el proceso. Entonces nos imprime el proceso, el mensaje que mandamos a llamar. Entonces, eso sería básicamente con las funciones recursivas. Y eso sería todo. Espero que
les sirva este material. Y si quieren aprender, hay una página que se llama php.net. Sí, se los voy a dejar aquí escrito nada más. php.net tiene ejemplos, documentación, todo donde pueden ampliar un poquito más ya sobre PHP o sobre funciones si tuvieron alguna duda. Gracias.